Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Estamos nuevamente reunidos gracias a Sofía, Escuela de Posgrado, y se cuenta con el auspicio de la firma Willy Ramírez Abogados. Y el día de hoy, en nuestra videoconferencia número 140, se abordará el siguiente tema: cultura de paz y desarrollo integral, y estará a cargo de el connotado docente universitario, don Freddy Ortiz Nishihara. A ver, voy a dar lectura a una síntesis de la hoja de vida de nuestro expositor. Él es director del Centro de Formación de Conciliadores Nishihara Sensei, director conciliador y abogado del Centro de Conciliación Abdi Uyay, conciliador extrajudicial de Su Salud, de E-Salud, capacitador principal en conciliación del Ministerio de Justicia, árbitro del Ministerio de Justicia y la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente universitario, investigador con varios libros publicados, ponente internacional en Argentina, España, Ecuador, Chile y en Suecia. Comentarista en medios de comunicación sobre temas de derecho internacional, conciliación, mediación, derechos humanos, familiares, comunitarios, en las radios Signos de Buenos Aires en Argentina, Libertad de Canto Grande, Fénix de Perú, de la Cultura del Ecuador, Radio Voz Indígena, Televisora Nacional de Ecuador, señal de TV digital abierta, Peruanos en Acción, asesor y participante en el programa de prevención y resolución de conflictos de la Municipalidad de Riobamba, en Ecuador, en su proyecto municipal. Asesor y expositor en temas de mediación en la Municipalidad de Quito, Ecuador, capacitador de mediadores indígenas en la Dirección Nacional de los Pueblos Indígenas del Ecuador, en la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Y vamos a dar lectura también a sus grados y títulos académicos. Él es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en Administración por la Universidad Ricardo Palma, cuenta con una segunda especialidad en proyectos educativos y cultura de paz por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad del Pacto Andino Simón Bolívar, con mención en negociación y resolución de conflictos en la sede Quito, y este grado se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU. Máster también de la Pontificia Universidad de Salamanca en España en Responsabilidad Social Corporativa. Estudios concluidos de maestría en mediación y resolución de conflictos por la Universidad Internacional Iberoamericana de México y de Puerto Rico. Cuenta con el posgrado en resolución de conflictos y cultura de paz en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Posgrado también en mediación y conciliación en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires. Posgrado en mediación y cultura de paz por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santa Catarina en Florianópolis, Brasil. Posgrado en gestión positiva de conflictos en organizaciones complejas por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Buenos Aires en Argentina, en donde ha obtenido la máxima calificación, y en muchos de estos posgrados él ha sido el alumno más destacado de estos programas. Cuenta también con vastos estudios de capacitación y de posgrado, básicamente en el extranjero. Ha sido también expositor, panelista y organizador de importantes eventos académicos, y cuenta con una larga lista de publicaciones indexadas. Con ustedes dejo a nuestro expositor, el magíster Freddy Ortiz Nishihara. Freddy, adelante, por favor. Ante todo, muy buenas noches. Agradezco a Willy Ramírez
a la Escuela Superior Sofía, Escuela Superior de Posgrado Sofía, a la doctora Medalit Dolci y a todos los amigos que han tenido la gentileza de invitarme para estar el día de hoy con ustedes. Realmente es un placer poder compartir un poco de las modestas experiencias que uno va tomando día a día, ¿no? Como dice el proverbio, el hombre siempre tiene que ser como una abeja que toma lo mejor de cada una de las plantas, ¿no? El néctar de cada una de las plantas, y ese hombre va a aprender un poco más, va a desarrollarse más. Y en realidad el tema que traemos el día de hoy es muy interesante, está permanentemente presente en nuestra vida cotidiana. La cultura de la paz, ¿no? Y el desarrollo integral, tanto del ser humano como de la comunidad. Empiezo contándoles una anécdota, ¿no? De hace aproximadamente unos 17 años atrás. Ustedes saben, ¿no? Que por cultura, por historia, prácticamente en el Perú vivíamos un ambiente hostil hacia lo que es la actual República del Ecuador, ¿cierto? Entonces, bueno, se nos había generado una especie de educación, entre comillas, bélica contra el país hermano del norte. Y había habido ya un último conflicto en 1994-95, si bien no me equivoco. Al cruzar la frontera, porque yo iba becado a la Universidad del Pacto Andino, sede Quito, ¿no? Para seguir una segunda maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad del Pacto Andino, que forman, ¿no? Perú, Ecuador, Bolivia, ¿no? Colombia, y estaban también Venezuela y Chile. Al momento de cruzar, estaba lleno de prejuicios. Decía dentro de mí, ¿qué habrá al otro lado de esta frontera? Seguramente seres feroces que me van a odiar, me van a atacar y me van a destruir. Era el ideario que me habían sembrado en la cabeza, ¿no? Lamentablemente, cuando crucé esa frontera, y que seguramente me puede pasar algo. Estaba muy temeroso, ¿no? Crucé la frontera y realmente, pues, cuando llegué al otro lado de la frontera, ¿no? Bajo a un pueblo que se llama Huaquillas, ¿no? Huaquillas era el primer pueblo de la frontera. Entonces yo camino por las calles mirando si de pronto se dan cuenta que soy peruano, ¿no? Y el espíritu de los ecuatorianos va a atacarme. Lamentablemente eso era lo que me habían sembrado en la educación. Y nada de eso sucedió. Lo que pasó fue más bien todo lo contrario. Yo pude entrar, ver en la plaza de armas de Huaquillas, ¿no? Que había un servicio de urinario como los que hay en Perú. Y yo veía que entraban y salían las personas, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuánto habrá que pagar acá? Seguramente hay que pagar algo como en Perú. Entonces veo a un señor y le digo, señor, buenas tardes, disculpe, ¿los servicios son gratuitos o se paga? Acá todo es gratuito, señor, pase usted adelante. Ah, ya, le dije, pasé entonces al servicio y era efectivamente de primera clase, limpio y no se pagaba un solo centavo. La gente era tan igual como nosotros y no había ningún tipo de prejuicios hacia mi persona. Luego pasé ya por el camino yendo a Quito, por varios sitios donde había militares, ¿no? Y me pidieron el documento. Yo bajé y me sentía muy temeroso porque de pronto decía, me van a desaparecer, ha habido conflicto, estos son muy beligerantes y no pasó nada de eso. Llegué a Quito y les digo que realmente la gente, la población con la que traté allí, me trató de muy buena manera. Durante 2 años estuve allí en las instalaciones de la vivienda universitaria. Fui el delegado de los estudiantes, de todos los estudiantes ecuatorianos, colombianos, bolivianos, colombianos, chilenos, que estaban estudiando ahí de toda América Latina, ¿no?
Y Quito me demostró ser una ciudad amigable, que cuando yo llegué les cuento, llego al terminal terrestre en Quito, ¿no? Y veo una escena semejante a la que me había pasado en Ayacucho. Papá, Maelao Mantacanqui, ¿de dónde eres, papá? Me dice, no, digo, yo entiendo algo de quechua. Ñuja, Perú Manta Runa, le digo, soy un hombre, Ari, ajam, Perú Manta, Ari, papá, y le digo, entonces, te cargo tu paquetito, papacito, me dicen, y eran y campesinos quechuas que hablaban como nuestros ayacuchanos, y me cargaron el equipaje y me lo llevaron al taxi, le di su propina, era una ciudad prácticamente casi peruana, no había diferencias. Llegué al alojamiento estudiantil, me esperaba un señor, me dice, doctor, ¿usted viene de Perú para la maestría? Sí, señor. Pase, por favor, adelante, por favor, señor. Me hizo pasar. Pero yo pensé que eso era cortesía solamente aparente, ¿no? Que realmente en el fondo había un espíritu antiperuano. Pero conforme pasaron los días, me di cuenta de que eso ya se había borrado y realmente pues el hermano ecuatoriano también había sido envenenado en su mente en gran parte por sus gobernantes, ¿no? Porque a veces el conflicto, la violencia, la cultura de la guerra y la animadversión hacia la paz está generada por grupos de poder económico que buscan dividir un país, buscan dividir a un grupo humano con fines personales, fines grupales. Claro que no estoy diciendo que todo acto de violencia sea negativo, ¿no? Porque también a veces, y lo digo con sinceridad, dentro de la cultura china se considera que el conflicto tiene dos rostros, ¿no? Es como esta mano. Este lado del conflicto significa destrucción, destrucción y muerte. Este otro lado del conflicto significa desarrollo y evolución. O sea, dentro de la escritura o el kanji, para los chinos se llama kanji la escritura de esta palabra, el kanji conflicto tiene dos lecturas. Por un lado, su desarrollo y muerte, y por el otro lado, desarrollo, progreso, ¿no? Eso es. Entonces, dicen los chinos, depende de cómo manejes el conflicto para lograr la paz. Obviamente, eso tiene una significación. El hombre nunca va a vivir libre de conflictos. Hay conflictos interpersonales que se dan dentro de nosotros. Como personas, cuando tenemos que tomar una decisión, necesariamente a veces conflictuamos. ¿A quién no le ha pasado, amigos? ¿A quién de ustedes no le ha pasado? Por ejemplo, al elegir, ¿no? El ir para un lado o elegir para ir para otro lado, a veces tenemos una decisión, una contradicción. Al tomar una decisión cualquiera, inclusive al levantarnos de la cama en la mañana, tenemos que decidir, a veces algunos decimos, no, mejor me quedo un ratito más a dormir, y el otro lado de nuestro ser nos dice, no, pero tienes que hacer, se te va a ir el día, entonces levántate para que aproveches el día. En lo que decide el conflicto interno es lo que hacemos, ¿se dan cuenta? Y porque si el ser humano no tuviera conflictos, viviría una paz del cementerio. La paz de los cementerios es la paz perpetua, la paz donde no hay guerras, la paz donde todo está paralizado. Yo les digo, ¿la parálisis es sinónimo de desarrollo? No, la parálisis no es sinónimo de desarrollo, sino la acción permanente. Y para que haya acción permanente, necesariamente el individuo debe verse motivado por retos en su vida. Esos retos en su vida lo hacen avanzar y progresar, porque si no tuviera esos retos y conflictos internos, el conformismo ya habría hecho presa de cada uno de nosotros. He ahí la responsabilidad de muchos gobernantes, no en el sentido de impulsar conflictos con los pueblos hermanos, porque eso sí es condenable, ¿no? Para velar por los intereses propios, hacer que se peleen los pueblos, ¿no? Y hacer que uno saque una ventaja
de esa lucha entre los pueblos, no, sino me refiero al hecho de que los gobernantes no se proyectan a incentivar en los jóvenes una visión de aprovechamiento del conflicto interno. No se educa en las escuelas para decirle a los jóvenes, tu conflicto puede ser productivo, es necesario que tú manejes el conflicto adecuadamente y lo orientes hacia el objetivo que tienes, que ese conflicto no es destructivo, el conflicto va a ser constructivo en tanto y en cuanto tú lo encamines constructivamente, ¿te das cuenta? Entonces el conflicto es un motivador natural para lograr nuestros objetivos personales. Y el conflicto interpersonal entre dos personas, ya no el conflicto intrapersonal, sino el conflicto interpersonal, también como decía Martin Luther King, a veces es necesario que haya conflicto para que haya justicia, porque el conflicto, si no se genera, va a haber o mantener una sociedad de injusticia. En la sociedad afroamericana de los años 60 del siglo pasado, donde una señora negra de edad no podía sentarse en un asiento si había un joven rubio, ¿no?, que estaba ahí. La señora tenía que estar parada. Entonces, esos moldes antisistémicos, donde no hay respeto del uno por el otro, ¿no?, donde, como Johan Galtung señala, hay una base de injusticia social, de desprecio por el otro, de desprecio por sus valores, por su cultura, en esos casos no es buena la paz, porque la paz va a mantener ese estado de subdesarrollo. ¿Se dan cuenta? Está bien que haya paz, pero que todo siga igual. Eso no es bueno, porque si hay injusticia, hay corrupción, a veces es necesario cambiar esos moldes. El mismo Gandhi, el mismo Luther King, ¿no?, y grandes luchadores pacifistas demostraron que a veces es necesario que uno motive a la gente a pensar para desarrollar la verdadera paz, para avanzar en el desarrollo integral a los pueblos. Yo les pregunto, ¿no? No es político, es reflexión. Supongamos en Ecuador o en Perú, un año cualquiera, se ve que los indígenas viven hacinados en un galpón, duermen de 20 en 20, ¿no? No tienen camas sino pellejos donde tirarse. A las 5 de la mañana suena la campanita para que salgan de sus galpones. Todos forman y en una paila común les han preparado camote para que coman, para que vayan a la chacra a trabajar a partir de las 6 de la mañana. Y el misti o el amo, el señor, dice, para desarrollar el país tienen que trabajar cholos. Ustedes han venido para eso acá. Vamos, cholos, den su máximo esfuerzo para el país. Y eso pasaba en las repúblicas sudamericanas, donde 200, 300 hombres en cada feudo trabajaban. Inclusive el patrón, el amo, era el dueño de la vida de los habitantes de ese sitio. Él era el único que crecía económicamente. Los habitantes de la población cada vez estaban más empobrecidos, ignorantes, no iban a la escuela, sus hijos también vivían encerrados e inclusive eran abusados por el patrón de cualquier manera. Las hijas estaban ya sometidas o condenadas a ser esclavas sexuales y a tener hijos del patrón. Entonces, esta paz, entre comillas, que se vivía, no es una paz natural. Significaba que esa paz estaba forzada, impulsaba al subdesarrollo nacional y solo impulsaba al desarrollo de un grupo de personas que decían, este es el Estado de Derecho, esta es la justicia, lo que queremos es esto, es esta paz. Y en su libro, Immanuel Kant, un filósofo, decía, la paz perpetua es la ausencia de guerras, ¿no? Pero también podríamos agregar
que la paz no es solamente ausencia de guerras, la paz es ausencia de violencia, como decía Johann Galtung, la violencia contra los más necesitados, contra los humildes, contra las mujeres, contra los niños. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando volvemos a la idea del pensamiento de la paz de los chinos, que la paz puede ser, no, el conflicto, perdón, puede ser negativo, el conflicto puede ser negativo si no se utiliza adecuadamente, pero puede ser positivo si se utiliza positivamente. Estamos volviendo a ver que fue necesario, en el caso de las comunidades y de los grupos nativos, descendientes del Incario, tanto en Bolivia como en Ecuador, como en el Perú, que lograran esa independencia para desarrollar el país. Por otro lado, no solamente se trataba de sus derechos humanos, de que ellos eran cosas para el patrón y que el patrón crecía económicamente y esos 200 seres humanos cada día involucionaban más en su desarrollo humano porque no iban a la escuela, significaba más que eso. Significaba que el país no crecía porque no tenía consumidores de bienes y servicios. Se decía que se estaba exportando, pero ¿quiénes eran los beneficiarios de ese crecimiento, de esa paz? ¿Era acaso el 90%, el 70%, el 60%, el 50% por lo menos de la población? No, a mis amigos, era el 10% de la población del país, los terratenientes, los hacendados, quienes habían puesto sobre su rostro, sobre su vestimenta, la palabra patria, la palabra Perú, la palabra constitución, la palabra derechos. Y por eso muchos hasta ahora se siguen quejando y dicen, el Perú era grande, el Perú había crecido, pero vino un comunista y nos quitó el desarrollo. Pero yo digo, ese desarrollo, ¿para qué porcentaje de la población era paz? ¿Para el 50%? ¿Para el 40%? No, para el 10%. Y ya algo menos quizás, 8% de los terratenientes y gamonales. Entonces, ese tipo de paz no es el que impulsa el desarrollo integral de las personas. El que impulsa el desarrollo integral es el concepto de paz empática. Empatía es sentir lo que siente el otro, sentirlo tú. Cuando tú logras ese desarrollo de comunicarte con el otro, entendiendo que el otro merece respeto como tú y que no hay un camino para la paz, sino que la paz en sí es el camino, la práctica de la no violencia, el comunicarte adecuadamente con las personas, el respetarlas en su integridad, respetar su cultura, respetar su forma de actuar, respetar su forma de ser. Cuando comprendes eso, en ese momento de la comunicación, vas a entender que la paz es verdadera, que la paz es como la que pregonaban los budistas, los miembros de la comunidad andina. ¿Qué pregonaban los budistas, los chinos, los japoneses, orientales, que coincide con la prédica del Tahuantinsuyo? Ellos decían lo siguiente, hasta ahora se dice en la cultura andina, la filosofía de la paz andina, la paz se vive dentro de uno, la paz se vive en relación al grupo, en relación a todos, el somos todos, y la paz se vive en relación a la madre tierra. Cuando estuve en Japón, comprobé fehacientemente estas coincidencias que hay entre la cultura andina y la cultura asiática, porque tanto en Oriente como en el Ande, en el Perú andino, de homenaje a la madre tierra, porque es la que nos provee de desarrollo, a la que debemos agradecer por todo lo que nos da, pero también a los otros que están con nosotros, porque todos tenemos que vivir la paz. De tal modo que, volviendo al punto de la madre naturaleza, al momento de comer, el japonés dice lo siguiente, itadakimasu, que significa en japonés, doy las gracias a los animales, a las plantas que se han sacrificado para poder darme su energía, para poder transmitirme su energía y desarrollarme yo más.
Eso es el concepto itadakimasu en japonés al momento que se dice, antes de comer, ceremonialmente se dice itadakimasu, gracias naturaleza por haberme dado esos alimentos, gracias animales, gracias plantas por ser parte de mi dieta, les agradezco, ¿se dan cuenta? Y esa comunidad que hay entre el hombre, entre la naturaleza, entre sus hermanos, como Cristo o Buda la pregonaban, es un fenómeno muy importante para el desarrollo integral. Significa empatía, significa comunicación. Como una vez, como por ejemplo les cuento, ¿no? Estábamos en un centro de conciliación. Entonces, yo les digo a mis alumnos que habían ido a practicar a ese centro de conciliación, ¿qué les parece, les digo, si al centro de conciliación viniera como invitado una persona que iba a hablar así, ¿no? Disculpen, hago un simulacro, le llamamos parafraseo los conciliadores. Ya, pe, tío, ¿cómo estás, pe? Vengo acá para darle guita a mi germa. Yo quiero pagarle a mi chibolo, pe. Quiero quedar bien con mi chibolo. Quiero darle su convitute, pe. Para eso vengo, pe, tío. Algunos de los alumnos, mira, profesor, se encresparon así, como si vieran a un monstruo. ¿Cómo va a ser posible, profesor? No, ¿qué haces tú? Le digo. Yo lo voto, profesor, ese es un delincuente. Y tú, yo, profesor, no sé, sentiría miedo, ese sujeto es un delincuente, habla mal, es un maleado. Y tú, no, las mujeres se sentían así, ¿no? Entonces decían, no, miren, ¿saben lo que se debe hacer y lo que vamos a hacer en estos momentos? Va a venir una persona así y van a ver cómo lo voy a tratar, porque el hecho de que una persona se exprese de una determinada manera no significa que sea malo. La forma de expresión en sí no determina el carácter del ser humano. Por ejemplo, pueden haber diversas formas de expresión, como por ejemplo en Huánuco, cuando estuve en una comunidad, ¿no? Papá, acá he venido para decirte que ese hombre es un Yanauma, se ha robado mi chiquito Pachito. Entonces yo dije, bueno, este hombre está señalando que aquella persona aparentemente es mala porque ha tomado su carnero, ¿no? Entonces son formas de expresión. Es que la nación peruana, como muchas naciones, no está completa en su desarrollo de integración porque tiene una visión etnocéntrica, donde se busca imponer a todos una visión para todos, donde todos deben hablar de una manera determinada. No es así, tenemos que respetar las formas de comunicación. Yo por eso aprendí el quechua, porque yo dije, ¿cómo siendo peruano no voy a estar en armonía con esta maravillosa cultura que ha sido el crisol y que me ha inspirado a ser un mejor hombre, a no ser ocioso, a no ser ladrón, a no ser mentiroso, igual que la cultura japonesa que me dieron mis ancestros de parte materna? ¿Cómo no voy a ser agradecido con este país? ¿Por qué no puedo ser agradecido si hizo grandes obras? Voy a aprender a hablar, aunque no me enseñen en la escuela, aunque me veten, algunos compañeros se burlen de mí. Y eso sucede lamentablemente, se los digo con mucho dolor, porque muchos colegas abogados que saben el quechua no practican la cultura de la paz consigo mismos. Parece que esa cultura de la paz les hubiera sido devorada por la gran ciudad, que tienen miedo de expresarse en quechua, a pesar que ellos saben más que yo. Yo les digo, a ver, vayamos a conversar, enséñame un poquito. No, yo ya no hablo quechua. Se esconden, sienten temor. Es que es una cultura de agresión que no impulsa el desarrollo integral de todos los peruanos. La nación peruana necesita que todos hablemos sin miedo de nuestra cultura, de nuestro pueblo. Entonces yo les digo, no tengan vergüenza, no tengan miedo. Y otros han llegado mucho más lejos. Ah, Nishihara, ese es un cholo, un indio, le gusta hablar como los indios. Yo les digo, no entiendo. Estamos hablando de un país donde no hablamos de gente que vino de la India, sino de peruanos ancestrales que cultivaron una gran cultura y que merecen respeto, ¿se dan cuenta? Entonces, así es como debemos ver la cultura de la paz. Por ejemplo, les narro algo muy importante. Los quechuas, según lo señala Raúl Porras Barrenechea en sus textos que han sido sepultados
por manos oscuras que buscan que no destaque lo que él escribió sobre la conciliación, decía lo siguiente, ¿no? Los quechuas idolatran a aquel que se pone en el punto medio entre los dos y logra restablecer el equilibrio y armonía que debe existir entre ambos. Los quechuas idolatran eso. Y ese punto medio para los quechuas se llama chaupis, chaupis, ¿no? Entonces eso decía Raúl Porras Barnechea, uno de los grandes diplomáticos que hemos tenido. Tenemos el Museo Raúl Porras Barnechea de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Miraflores, ¿no? Y tenemos que, además nos decía Raúl Porras Barnechea, en este grupo Inca hay una persona que hace las funciones de juez de paz, como las funciones actuales de juez de paz, no letrado, porque antes había juez de paz no letrado, que actualmente es juez de paz solamente, ¿no? Que hace las mismas funciones de juez de paz no letrado en este imperio, que se llama Mancha y Runa, ¿no? Entonces, el Mancha y Runa era el encargado de hacer las funciones del juez de paz no letrado. Y si en ese tiempo y ahora el juez de paz no letrado utiliza la justicia de paz, o sea, la conciliación para hacer la paz, entonces tenemos, pues, que desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Los incas nos legaron una visión del chaupis, idolatrando a aquel que pues, lograba restablecer el equilibrio entre las partes, y eso se logró y se debería difundir, me parece, como parte del desarrollo integral de los hacedores de paz, de los conciliadores, pero lamentablemente, como dice Johan Galtung, se expresan formas de violencia estructural. La violencia estructural es la que genera la sociedad, una parte de la sociedad, entre comillas, contra aquellos que no se someten a su visión, ¿no? Entonces, este etnocentrismo determina, pues, una especie de sanción contra todos aquellos que hablan quechua, contra todos aquellos que quieren difundir estos valores, ¿no? Entonces, no se está difundiendo adecuadamente. Y además, la crítica velada, la violencia estructural hacia la cultura, hacia las culturas en general, porque cuando se establece la república acá en el Perú, se establece con una visión de una minoría. Los criollos llegan acá, establecen la visión de liberar a los criollos del dominio español y simplemente eso, pero no se logra una visión de liberación nacional que buscara una paz integral para todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso nos falta desarrollar, que comprendamos que el desarrollo integral del ser humano, obviamente en primer término está vinculado a su desarrollo personal, que sin conflictos no podemos desarrollarnos como personas, sin retos, sin montañas que se nos presenten en el camino, jamás vamos a ser águilas, nos vamos a quedar caminando como pingüinos, y nosotros tenemos que crecer, ser águilas para volar y desarrollarnos, gracias a los retos de cada día que se nos presentan para poder crecer más, para poder pensar mejor, para poder desarrollarnos cada día con un sentido más adecuado, gracias a esos retos. Por eso la paz está vinculada al crecimiento espiritual, pero ese crecimiento espiritual está vinculada a los desafíos de la vida personalmente, ¿no? Y eso nos impulsa al desarrollo integral. Entre dos personas, en una comunidad, también a veces es necesario compartir ideas, sin llegar a la violencia, claro está, para impulsar el cambio y el desarrollo. Pero siempre va a haber el peligro de aquellos extremistas, ¿no?, de ambos lados, que van a procurar que esta violencia sea canalizada negativamente, como decían los chinos, ¿no?, que el conflicto puede ser canalizado positivamente para construir o canalizado negativamente, encauzado negativamente para destruir. Y eso no queremos. Pero lamentablemente, desde hace 400 años, ustedes ven que de una manera escondida, oficialmente, pero escondida, se sanciona a aquella persona que trata de mostrar los valores válidos, ancestrales, positivos de la cultura andina. Se nos sataniza,
no se nos permite postular a puestos públicos, se nos sanciona, como ha sucedido con mi persona, que soy árbitro de nombre de la Pontificia Universidad Católica desde el año 2003, y hasta el momento el centro de arbitraje, a pesar de haberme registrado en la lista de árbitros hace 17 años, se niega a registrarme en igualdad de derechos que los demás árbitros. Yo he ido a reclamar y la respuesta que tuve de uno de ellos cuando fui hace 3 o 4 años, 5 años, fue que la siguiente, ¿no? La respuesta que él me dio. Pero ¿para qué quieres más desarrollarte tú? ¿Ya no has logrado lo máximo? ¿No eres ya un gran capacitador en conciliación? ¿No te basta con eso? Y la mirada de la otra persona, de la mujer, la dama que estaba al costado, ¿no? Que también me miraba así, como diciendo que me recriminaban a mí que yo reclamara mi derecho. Me decían que ya me bastaba a mí que yo fuera un capacitador, que fuera un conciliador, un abogado, pero la verdad que eso me dejó bastante indignado. He tratado de batallar, pero he visto que a veces, como mi finado padre decía, mi padre falleció en junio de este año, a veces lamentablemente hay muros de piedra. He tratado por todos los medios y la única forma que me quedaría es hacer un proceso, pero sé que en el sistema jurídico que existe actualmente, donde la católica, y se lo digo sinceramente porque no tengo ningún miedo de perder nada, ya porque ya a los 17 años, se lo digo a la católica en su cara, 17 años sin darme un derecho, merece en todo el mundo un repudio, merece una réplica, merece que yo les critique y les diga que no me están dando mi derecho y no me van a amenazar como aquel profesor de San Marcos que era abogado de la católica en aquel tiempo, que me dijo, mire usted, lo vamos a sancionar, lo vamos a denunciar. Y no, yo no estuve en miedo. Yo dije, si es mi derecho. Acá no se puede limitar a los peruanos porque pensamos diferente, porque tenemos una visión social de las cosas y porque no pensamos que la paz nace en la capacidad de las personas. La paz no nace en el tarjetazo. La paz no nace en la corrupción. No nace en el empleo que le es dado al hijo, al nieto, por herencia, como en el coloniaje, como en la colonia. La paz nace porque el hijo del pueblo, como en los Estados Unidos, eso es lo que admiro de los Estados Unidos y de Japón, que el hijo del pueblo más humilde pueda llegar a ser presidente, pueda llegar a cargos altos, que no se vea limitado por figuras que simplemente le cierran el camino porque han creado una telaraña, ¿no?, que impide el acceso de las personas por su calidad profesional y les obliga a emigrar, como el caso mío, siendo más conocido en Argentina, en Ecuador, en Chile, quizás más que en Perú. Y el Ministerio de Justicia, pues, me trata así, pero no me da ni un solo arbitraje tampoco, porque, bueno, Nishihara es peligroso, Nishihara va a traer problemas, pero eso no impulsa el desarrollo. Bueno, finalmente quiero concluir esto con una anécdota, ¿no?, vinculada precisamente a la cultura de la paz. A dos anécdotas. Primero, vamos a hablar sobre algo del Incario. Recordemos a nuestros incas. Ustedes deben haber escuchado esta leyenda que se llama la Chirana del Inca, ¿no? Lo cuenta en sus tradiciones peruanas, ¿no? Ricardo Palma. Ricardo Palma habla de sus tradiciones peruanas de la Chirana del Inca. Y es una leyenda que viene desde antes, ¿no? Dice que el Inca, avanzando por la costa sur, cerca a los valles de Ica, encontró una princesa de la cual se enamoró perdidamente, ¿no? Entonces la pidió en matrimonio al padre de ella. Y el padre de ella, al ver el deseo del Inca, que estaba enamorado de su hija, le dijo, pídele a mi hija lo mejor que ella desearía para su pueblo y de pronto ella puede casarse contigo. Y la princesa, cuando lo vio al Inca y este le dijo, deseo que seas mi esposa, quiero que hagas lo mejor para mi pueblo. Construye un canal de regadío para que aquí donde hay desierto florezcan las plantas, tengamos maíz como tienen ustedes, tengamos algo más de papa, algo más que pueda servirle a la población para alimentarse. Si tú construyes ese canal, yo me casaría contigo, le dijo la chica, ¿no?
Y efectivamente el Inca mandó a los ingenieros del Incario a edificar un canal de regadío que trajo desde los Andes hasta esa zona que era un desierto y la convirtió en un vergel, la convirtió en un sitio verde donde crecían las plantas por doquier. Y hasta ahora cualquiera puede ir a esa zona de la Chirana del Inca, dice que existe en Ica, y es un valle verde, es un valle verde. Es una muestra, pues, de cómo la paz puede ser canalizada constructivamente, ¿no?, entre dos pueblos y se puede unificar en función al desarrollo mutuo. Finalmente, otra anécdota, pero que demuestra también la grandeza de los incas, ¿no? Nuestros padres, los incas. Sucede que los chachapoyas, que eran un pueblo que había sido conquistado por los incas, se rebela contra el inca Tupac Yupanqui, ¿no? Entonces, este envía a sus soldados y después va él personalmente a sofocar la rebelión. Cuando está llegando ya a la ciudad de los Chachapuyas, ¿no? Acuela, más o menos por ahí, salen frente a su banda todas las mujeres llorando, las mujeres de los guerreros Chachapuyas. Adelante de todas ellas iba una matrona que apenas se podía sostener, que debería tener más o menos 60 o 70 años. Y ella fue la que habló postrándose ante las andas del Inca. Le dijo: papá, por favor, perdona nuestra vida, perdona la vida de nuestros guerreros que se han rebelado, pero ya no quieren sangre, quieren paz con el Tahuantinsuyo, quieren que tú les perdones y nosotras hemos venido a pedirte que ya no haya guerra. O sea, una intermediación femenina entre dos grupos de varones, ¿no? Entonces el Inca le dijo a la mujer: tú te pones como garante de este acuerdo de paz, mujer. Ari, papay, lo que significa sí, papá en quechua, ¿no? Sí, papá, sí, señor, ¿no? Y entonces el Inca dijo: volvamos al Cusco. Y dando la vuelta, hizo voltear sus andas, se dirigió con todo el ejército de vuelta al Cusco. Nos demuestra pues también esta historia que es real, contada por los cronistas españoles en sus relatos de esas épocas, que los incas también practicaban la cultura del perdón, ¿no? La cultura del perdón, de la paz, y unificaron y desarrollaron gran parte de la patria. Esto, amigos, nos trae reflexión que tenemos pues estos niveles de desarrollo, de la paz integral, ¿no? La paz interna, la paz en relación con los demás y la paz con nuestro medio ambiente, porque hay que preservarlo para mantenernos siempre sanos. Y como los japoneses, digamos, siempre agradezcamos. Y también los cristianos creo que agradecemos a Dios. Cuando agradecemos a Dios por los alimentos, estamos agradeciendo a la madre naturaleza por los alimentos que nos han proporcionado las plantas, los animales, para alimentarnos y seguir adelante en nuestra vida cotidiana. Yo les agradezco por la atención, ¿no? Realmente es un placer para mí hablar de estas experiencias, aunque a algunos les choquen y se sientan mal y digan: Nishihara es comunista, Nishihara es indígena, Nishihara apoya a la gente del pasado, que solo debemos enseñar latín o la historia romana o la historia de la conciliación moderna de la escuela de Harvard. Ese es un retrógrado. No, yo creo que tenemos que enseñar todas las historias de todos los países para poder comprenderlos mejor, porque el Perú tiene varias razas, varias sangres, y hay que practicar la interculturalidad o la visión horizontal entre todos, no una visión vertical, sino una visión horizontal para vernos igual, tratarnos igual, todos los peruanos, con el corazón en la mano, estimados y estimadas, amigas, hermanos y hermanas, por un Perú más grande, más desarrollado. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, atingencia, aporte quizás, favor
favor hacerlo de la forma de vida. En la parte inferior derecha está la opción de levantar la mano o pueden también hacerlo mediante el chat. A ver, vamos a dar la oportunidad para que puedan intervenir. Román Prado Paima, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Román. Muy buenas noches. Sí. Adelante. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Muy interesante la ponencia de la conferencia de acá del doctor Freddy Ortiz Nishara. ¿No? Reforzar y decirle, no, yo también soy conciliador extrajudicial, estudiante de Derecho, y algo muy importante que aprendí dentro de la experiencia de la conciliación extrajudicial es que el Perú y Latinoamérica es una sola raza, que es la raza andina, que aglomera todo, ¿no? Acá no hay gringos, ni cholos, ni negros, es la raza andina en sí. Y creo que para poder desarrollar una mejor cultura, dar como dice, un desarrollo integral, oportunidades para todo, es partiendo del respeto hacia las personas y hacia la cultura, ¿no? Y le felicito por esta conferencia y también por la organización, que siempre es impecable y de altura, que lo dirige el doctor Willy, y también por la Escuela Sofía, Escuela de Posgrado. Buenas noches, ese ha sido un pequeño aporte. Gracias, Román. Muy bien. Bien. Freddy, adelante. Sí, bueno, deseando que realmente hayamos podido transmitir algo de nuestra experiencia. Estamos agradeciéndoles a todos y otra vez sentando las bases para más adelante continuar con otras difusiones, pero realmente, Willy, te felicito por esta forma de difusión de la cultura, lo mismo que a Dalí, mi gran amiga, y a todos los integrantes de este colectivo que impulsan pues que la población, que la gente pueda tener conocimiento de la realidad. Yo estoy a las órdenes para cualquier cosa y agradezco mucho. A ver, está levantando la mano Mirta Belloqui. Adelante, Mirta. Muy buenas noches. Sí, Llegué un poquito tarde, pero he captado toda su filosofía, que en realidad debería de ser a nivel nacional esta conferencia para poder hacer que todos los peruanos cambiemos de verdad. Necesitamos una persona como usted en cada ministerio, en cada institución, para que podamos entender a qué hemos venido a esta vida, agradecer lo que Dios nos da y a nuestros hermanos, ¿no? Es nuestro prójimo. Y de verdad me siento muy contenta de haber llegado tarde, pero capté lo mejor, y creo que más antes debe haber sido mucho mejor. Lo felicito, muchísimas gracias, doctor Freddy Ortiz. Gracias, muy amable. Gracias, Mirta. Gracias. A ver, también hay una intervención de Antonio Tinajeros. Adelante, Antonio. Sí, buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Sí. Sí. Ok, buenas noches, doctor. Un gusto haberlo escuchado. Doctor, usted ha referido pasajes de su experiencia profesional, lo que a mí yo me sorprendo y realmente me siento, no sabría explicarlo por qué ustedes, los señores conciliadores, que la mayoría son abogados ahora, ¿por qué no han hecho fuerza o no hacen fuerza a efectos de que los acuerdos de conciliación que sean de materia disponible y sean susceptibles de registrar los registros públicos, no se registran directamente? Yo le he escuchado a usted que usted ha tenido ciertas batallas profesionales en el claustro de la Católica y bueno, no nos sorprende, pero ahí está el Colegio de Abogados, que debe servir para que cambie el entorno de la abogacía, de los profesionales del derecho. Ahora en las notarías, por ejemplo, las colas para la atención al usuario es media cuadra como mínimo. Y
cuando hay mayor cantidad de gente, se llegan hasta una cuadra, vaya usted a cualquier notaría y sencillamente al interior de las notarías hay abogados que hacen competencia desleal, a pesar de que la ley notarial les prohíbe brindar ese tipo de servicios, lo hacen. Entonces, los centros de conciliación, doctor, gozan de la supervisión del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, ese purito que se dice que los abogados son medio delincuentes y que no rinden en seguridad, se supera porque está supervisado por el Ministerio de Justicia. Entonces yo, con todo respeto, quisiera aprovechar que usted está invitado por un ex candidato a decano, el doctor Willy, que ha sido directivo inclusive, y él sabe, hay muchas cosas que el Colegio de Abogados debe impulsar. Entonces, permítame con todo respeto emplazarlo a usted, y a través de usted, usted debe organizar ¿cómo se llama? A los conciliadores. Y yo le cuento que en el año 2010, y acá entre los que están presentes está el doctor Pedro Quirós, que ha sido delegado en 2010 junto conmigo, nosotros aprobamos de la Asamblea, ¿ya?, de que sencillamente el Colegio de Abogados debe impulsar que a través de un decreto supremo nomás, y eso lo hace el ministro de Justicia, que a la larga son abogados, ¿no?, para efecto de que las actas se inscriban directamente. Entonces, bueno, se impulsó, se acordó, y obviamente no se ha seguido impulsando. Por ejemplo, el asunto de los abogados fedatarios informáticos. Eso se aprobó, inclusive se cuestionó a un directivo, se le bajó como a Vizcarra por inepto, por ineficiente, y bueno, y se ha ido acumulando una serie de promociones de abogados fedatarios informáticos, y ahí tranquilo, nada. Y en estos momentos estamos en el mundo de la tecnología, y ahí es donde deben entrar a tallar los abogados fedatarios informáticos, que en otros países se le llaman notarios electrónicos. Entonces, con todo respeto, doctor, y me gustaría escucharlo a usted, este emplazamiento que le hago de profesional a profesional, ¿usted qué haría o qué cree que debe hacer? ¿Qué le puede decir usted al director de Sofía, que está en el 140 conferencia y ha sido candidato a decano y es candidato ahorita al Jurado Nacional de Elecciones, la está peleando, la va a pelear? Entonces, seguro que usted va a estar entre el grupo que va a hacer su campaña, seguro ahí entre los chinos, me imagino. ¿Ya? Entonces, yo me gustaría escucharlo, doctor, me gustaría escucharlo a usted, qué me propone usted como abogado, como profesional, y creo que por ahí estamos en la edad. Gracias, doctor, por su atención. Sí, muchas gracias, ¿no? Realmente sí, hay muchas cosas que desearíamos cambiar. Realmente, pues, el hombre es quien propone y además impulsa los cambios, como le decía, ¿no? Entonces, es una relación interpersonal con el grupo intergrupal para lograr mejoras y desarrollos. Y esto dentro de la visión de la cultura de la paz, ¿no? Ver mejores metodologías para que, en este caso, la inscripción de los acuerdos que se realizan en un centro de conciliación no tengan ese camino burocrático de pasar por las notarías, sino vayan directamente, pues, ya a los registros públicos, y más aún que estamos supervisados por el Ministerio de Justicia. Pero, como le digo, y como decía Johan Galtung, lamentablemente tenemos sistemas estructurales que a veces, en vez de ayudar o impulsar al desarrollo, hacen que el subdesarrollo sea el caldo de cultivo actual, ¿no? Entonces, ese es un muro negativo, porque hay muros positivos que impulsan a crecer, pero también hay muros negativos que detienen el desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, los grupos deben proponer eso que usted propone. Realmente yo lo sugiero y lo propongo, creo que todos los colegas van a estar de acuerdo. Mi persona se compromete, ya habiendo tomado nota de este punto importante que significaría para poder agilizar y garantizar la inscripción de los acuerdos en los registros públicos, que se pueda hacer así de esa manera. Cuente usted con mi modesto apoyo y vamos a difundirlo con los colegas que puedan desarrollar este mismo criterio, que compartan este criterio. Ya le comprometo al doctor Willy y a todos los integrantes de este grupo también para hacer esto. Me parece justo, necesario y adecuado.
y además mejorar algunas cositas que también usted ha mencionado, que de pronto no se están regulando bien, que en las notarías haya una especie de competencia desleal para los colegas abogados, para los abogados, pues como nosotros, ¿no? Y eso no debe darse así, debería verse una observación de parte del Colegio de Abogados, ya debería haberse hecho una observación sobre eso, ¿no? Y varias cosas que todos tenemos que observar para poder mejorar nuestra calidad de vida como abogados y además la de nuestros clientes como personas que han participado en una audiencia de conciliación y buscan asegurar que sus acuerdos pues estén ya registrados con el menor costo posible, ¿no? Es justo y necesario, mi estimado colega. Le agradezco por su participación, muy amable. Doctor Román, ¿no? Antonio Tinajeros, desde Lima. Antonio Tinajeros, disculpe. Sí. Antonio Bueno, Tinajeros, muy amable. nuestro, Sí, gracias. nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento por la brillante exposición al magíster Freddy Ortiz Nishihara. Y me voy a tomar la pequeña licencia de hacer algún aporte sobre este tan importante tema, sobre la cultura de paz y el desarrollo integral. Vean, la evolución de la humanidad de nosotros está llena de guerras y está llena de conflictos, ¿no? No se puede explicar esta evolución sin las guerras y sin los conflictos. Es parte de nuestro ADN, como se dice, ¿no? Vean, y muchísimas veces nuestra alternativa para resolver un conflicto es la violencia y es la imposición. Esto es algo que tenemos que cambiar. Y vean que durante el proceso de la historia y en la vida cotidiana, vemos continuamente que cuando un poder o alguien se impone a otro mediante la fuerza, este poder está predestinado o está predispuesto a que se vuelva a perder por el mismo sistema, ¿no? El golpista termina golpeado o el golpeador termina golpeado, ¿no? ¿Ven? Y estamos hablando de la fuerza o de la imposición. Bueno, y lo estamos viviendo esta situación en los conflictos y en las situaciones, valga la redundancia, en todo el mundo bajo nuevas formas. Hay nuevas formas de violencia hoy en día, ¿no? Hay hasta una violencia electrónica, una violencia digital, el ciberbullying, el ciberacoso, hay hasta el terrorismo electrónico. Esto nos debe hacer pensar. Tradicionalmente hemos venido aceptando que la fuerza es el último recurso o es el recurso habitual cuando está interiorizado como parte de nuestra cultura o de la cultura propia. Esto es debido a las experiencias pasadas, ¿no? Tanto en la casa como en la escuela, en nuestras labores, en el trabajo, etc. Siendo esta nuestra forma de hacer para obtener la razón. No conocemos otra forma de hacer para que se nos dé la razón o para obtener la razón. Y se continúa de esta forma, dando un mal ejemplo, obviamente, para perpetuar este mismo mecanismo de resolución de conflictos, que es la fuerza, y se está construyendo, o se sigue construyendo, una sociedad violenta y en permanente amenaza, siempre en nombre de la razón y de la verdad.
Inclusive, uno de nuestros vecinos tiene como lema, o por la razón o por la fuerza, ¿no? Eso también hay que repensar. Y vean que cada vez que hay una imposición por la fuerza, estamos retrocediendo. Estamos dando muchos pasos hacia atrás en lo que se podría llamar el progreso social. Ojo, es retroceso si es que no es destrucción, ¿eh? O sea, es el retroceso o la destrucción en el proceso social, ¿no? Estamos destruyendo lo que se ha venido construyendo, ¿no? O lo que se ha conseguido hasta este momento. Esto es lo que estamos viviendo por ahora y le llamamos, le hemos puesto nombres a estos sentimientos. Llámese cólera, llámese rencor o intranquilidad personal. Esto es la materia prima para el posterior conflicto, ¿no? Y se pasa como consecuencia por la violencia intrafamiliar, violencia escolar, violencia laboral, hasta conflictos entre países, entre naciones hermanas, como bien ha mencionado Freddy en su introducción. Ahora, hay que pensar en positivo, ¿no? Hay que ver más allá. A pesar de esta realidad, una gran cantidad de personas como Freddy y como yo continuamos pensando que la violencia y la imposición no es el mejor camino para resolver los problemas y que una sociedad de paz sería muy deseable para el bienestar propio y para el progreso de la humanidad. Nosotros como humanidad tenemos que progresar, tenemos que avanzar. Por eso muy bien nos habla Freddy sobre el desarrollo integral. Bien, pero para conseguir una sociedad en paz, como rasgo distintivo de la especie humana, nosotros tenemos algo muy valioso y único quizás, nuestra inteligencia. Usémosla, utilicémosla. La inteligencia que nos permitirá comprender, que nos permitirá reflexionar sobre la realidad que nos rodea desde una perspectiva global. Bueno, hemos visto con Freddy desde la filosofía inca hasta la filosofía oriental, ¿no? Desde una perspectiva global. Además de comunicarnos, tenemos que aprender a comunicarnos. No nos comunicamos bien y eso es también otro, digamos, inicio de conflicto, ¿no? Bien, asociarnos también nos falta desarrollar esa capacidad asociativa, ¿no? Asociarnos y utilizar nuestra libertad, que tanto la reclamamos, para crear y construir una mejor sociedad. Hacia eso debemos aspirar. Ese sería el estado ideal. Ahora, ¿de qué es de lo que se trata? ¿O de qué se trata todo esto? Se trata de que sociedad y gobierno, ojo, en sus tres niveles, ¿no? Gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Sociedad y gobierno tomen conciencia de esta cultura de paz. Ojo, que no es ningún tema de moda, ¿no? Es una cultura de paz, ¿ya? Y de los factores y condicionantes que la facilitarán. Hay factores y hay condicionantes que facilitan la cultura de paz, tal como la eliminación de las situaciones de injusticia. Existe mucha injusticia.
el derecho a la educación, que en el último año está bastante golpeado, ¿no? En igualdad de condiciones, etcétera. Por otro lado, ¿no? Se tiene que convertir esta conciencia colectiva que nosotros tenemos en una nueva cultura que administre el poder. Hay una mala administración del poder y estamos viendo eso en los conflictos sociales que se vienen suscitando. ¿Bien? Administrar el poder desde la familia, porque allí también hay poder, hasta las relaciones entre nuestros países. Vean, desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Este es el gran reto que como humanidad, o como especie humana, enfrentamos para construir una vida en armonía y para garantizar nuestra permanencia sustentable en este planeta, porque si no, nos vamos a terminar matando, ¿no? O vamos a exterminar a nuestro planeta y se producirá el Armagedón que tanto tememos. Esa era mi reflexión, hermano Freddy. Bueno, Muy no sé buena. si tienes algo que agregar o... Bueno, compartir esa reflexión tuya, porque realmente es muy positiva, mi estimado hermano Willy. Estamos impulsando un cambio, pero también ver que ese cambio a veces va a encontrar una resistencia. Todo cambio implica a veces resistencia a ese cambio. Hay personas que tienen intereses en mantener el estado de cosas tal como está, porque de pronto no tienen un desarrollo integral humano, son personas egoístas y para ellos simplemente el desarrollo de su grupo significa desarrollo del Perú, y eso no es así. Tenemos que ver que el Perú somos todos, desde el más humilde, que vive a miles de kilómetros de distancia, hasta el que está ubicado en la zona más residencial de Lima, y tenemos que vernos horizontalmente. Eso es un proceso de transformación bastante especial, por no decir difícil, pero tenemos el coraje y la voluntad de poder hacerlo, porque creo que las nuevas generaciones merecen un país que le dé igualdad de oportunidades a todos sus hijos, Willy. Yo estoy contigo y creo que podemos impulsar eso partiendo de nuestra voluntad, y a todos quienes nos acompañan acá, los integramos a este proceso de transformación, que no es fácil. Yo sé que no es nada fácil, pero tendremos que empezar por algo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, sí. Reiteramos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento al magíster Freddy Ortiz Nishihara, quien nos expuso en esta sesión número 140, ¿ya? El importantísimo tema cultura de paz y desarrollo integral. Y hay que reconocer también la participación de nuestros hermanos latinoamericanos. Hoy nos acompañaron de República Dominicana, de Colombia y de Perú, a lo largo y ancho de nuestro país. Además, esta conferencia está siendo grabada para luego ser, entre comillas, colgada, como dicen, en nuestro canal de YouTube. Nuestras conferencias magistrales no tienen costo alguno, son totalmente gratuitas, gracias a la colaboración de nuestros expositores, y tienen una certificación en formato PDF, en formato digital, y la próxima semana damos inicio a 2 semanas internacionales con importantísimos temas y los invitamos a seguir inscribiéndose, a seguir participando y a seguir compartiendo las publicaciones de nuestras redes, tanto de LinkedIn, de Facebook, de Twitter y nuestro canal de YouTube, que ya cuenta con un buen número de suscritos.
Muchísimas gracias, Freddy. Muchísimas gracias, hermanos latinoamericanos. Que tengan un buen fin de semana y hay que seguir cuidándose y cuidando de los nuestros en esta época o en este tiempo de pandemia. Un fuerte y fraternal abrazo, Freddy, y estamos Fuerte. reencontrándonos este día lunes a la misma hora, ya con nuestras conferencias internacionales. Hasta el día lunes. Muchísimas gracias.